Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está, querida audiencia, querido público, suscriptores, que cada vez son más? Les agradecemos mucho aquel noble detalle. Y bueno, en retribución, aquí les entregamos otro programa de psicología barata con los contertulios habituales. Aquí está mi querido amigo don Guillermo Soto, a quien presento. ¿Cómo está, Guillermo? Hola, un poco más de la garganta, pero bien. Ah, ya. Es, y motivado igual para nuestro carrete el día sábado. Como les decía hace tiempo, mientras ustedes hacen weá, nosotros aquí, medio ñoños, hacemos esto que nos apasiona. Contento también, pues, contento, con más suscritos y hartas visitas. No Así es. como el capítulo, el penúltimo, digamos, pero igual sacó más visitas que todos los anteriores que hemos hecho. Exactamente, y me di cuenta también de que estamos llegando ahí al, al mundo internacional. Psicología barata ya traspasó las fronteras, porque para nosotros no existen las fronteras, por ideología, se lo habíamos dicho, pero eso también nos parece fantástico, así que igual vamos a tratar de no hablar tanto como chilenos para que nos puedan comprender los amigos y amigas de otras latitudes, que no están acostumbrados al COA, al argot y a los modismos de Chile. Y bueno, sin más preámbulo, y a propósito del COA, esto último que, bueno, para los que no están familiarizados con el concepto, se trata del lenguaje que se utiliza acá en Chile en las cárceles y que por extensión se va a las poblaciones, pues, a los barrios bajos, a los guetos, a las personas que están aquí siendo víctimas de la desigualdad social que existe en este país. Y vamos a hablar de esa facción de nuestros paisanos, pues, cómo se socializan, ¿cierto? El capítulo de hoy lo vamos a titular Socialización callejera. Vamos a tratar de vincularlo también con los fenómenos que tanto salen en la tele hoy por hoy que tienen que ver con la delincuencia. Así que démosle, poquilla. Vincularlo con eso y también con nuestro querido psicoanálisis. El otro día estabais comentando tú que ya era tiempo como empezar a hablar estos temas más contingentes, titular los capítulos con nombres que sean como más buscados dentro de las redes. Mm, Y dijiste algo que me quedó dando vueltas, que ya en cierto punto explicamos en todos los capítulos anteriores cuál era nuestra base o nuestro sustento teórico para mm. poder trabajar en lo que respecta a la psicoterapia o como para poder analizar los casos o hablar en los capítulos. Sí, pues, claramente quedan muchos temas que después vamos a ir tocando, pero sí, vuelvo a decir, para entender lo que vamos a ir hablando en este capítulo, remítanse a los anteriores, de Edipo, psicosis, neurosis obsesiva, histeria, mecanismos de defensa. Ahí Tótem y tabú, está claro. Totem y Tabú. El malestar en la Eh, cultura. Creo que son algunos Exactamente. de los que vamos a incluir en el marco teórico ya de forma tácita. Ya no vamos a explicarle la teoría de nuevo, si ya decimos el programa. Eh, a propósito de eso, mira, yo durante mucho tiempo cuando trabajé para los programas Senda, ¿se acuerdan ese capítulo que hicimos en diciembre de Catarsis, que también uno de los que hasta ese momento había tenido más visitas en menor tiempo? eh, Trabajaba en esa área, con jóvenes infractores de ley y consumo problemático de drogas. ¿Qué podría decir? Si hay algo como transversal eh, a,
por lo menos el 90% de los casos que vi en los años que trabajé en esa área, es la falta del padre, Mm. ¿ya? ¿Y qué podríamos hablar de la socialización callejera? Primero, desde Tótem y Tabú o desde el malestar en la cultura propiamente tal, recordemos que la socialización es un esfuerzo que se hace, una sublimación de la pulsión original que es agresiva, que es narcisista, que es destructiva, pero que de alguna manera tiene que pasar por esta sublimación y relacionarse con un otro para poder subsistir en la sociedad, Sí, porque para cubrir las necesidades que tenemos necesitamos complementar roles, pues. Menos, y cada vez son más. Imagínense que para poder tener el puro celular con el cual yo me estoy conectando ahora, desde la persona que lo fabrica, desde que la persona que fabrica los materiales con los cuales lo fabrican, desde el que mm, lo importa, lo vende, lo lleva a la tienda, todo. Entonces, la sociedad tiene que necesariamente complementarse para, en términos de complemento de roles para tener un funcionamiento. Y claro, hacer el sistema, y de ahí derivan los diferentes sistemas políticos. Y ahí, esto data del siglo sexto antes de Cristo, que no sé cómo, por qué hubo un aire a nivel mundial que las civilizaciones empezaron a hacerse más grandes, más numerosas, más y buscaron compleja. sistemas de cómo gobernarse, pues, sistemas políticos. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que queremos Mm, hablar precisamente de lo apolítico, de lo que está por debajo. claro. Y entonces, ¿qué sucede? En todos los psicoanalistas que podamos ver, aquí siempre va a haber un tema en el que todos coinciden, que es en relación al complejo de Edipo. Ahora, si pensamos en este joven antisocial, eh, que dentro de las definiciones de estructura de la psiquiatría está más, va por más de la línea de la psicopatía y del narcisismo patológico, podríamos decir que es un joven que en estricto rigor busca la ley, busca el falo. Recordemos que la tercera fase del Edipo lacaniano se resuelve cuando el niño o niña se da cuenta de que el falo tampoco lo tiene el padre, sino que también responde a una ley más universal, que es la Mm, que también tiene que someterse. Entonces, algo pasa en este niño que es pleno goce, que es narcisista omnipotente, que en el momento de necesitar la ley del padre, aquí no se instala de la forma en la que eh, te presenta la represión del goce que es como no permitido en la sociedad. mm, Todos buscamos estructura. claro. Entonces, en esa búsqueda de estructura, digamos que este joven empieza a buscar la ley en otro lado, en la sociedad. Y ahí empieza a hacer esta vocación a través del delito para poder buscar el super yo en el castigo, en la cárcel, por ejemplo. Mm, claro, eso sería a grandes rasgos como, claro, la explicación que le podríamos dar desde del enfoque psicoanalítico más ortodoxo, ¿cierto? Desde el psicoanálisis, en realidad, desde lo que es más ontogenético. Entonces, igual en estos temas como la socialización callejera es necesario que también nos colguemos de conceptos que provienen de otras ciencias sociales como la antropología y la sociología. La antropología para entender que somos seres que, para que se realicen todos estos procesos de constitución psíquica que describe Freud y Lacan, entender que no van a ser iguales en todo el mundo, iguales en el sentido de estos elementos que lo van a constituir como las leyes superyoicas. Me explico, es como que este padre con el que uno tiene que interiorizar en el Edipo
es un padre que es parte de una cultura. A él le pasó lo mismo, Ujú. esto viene desde los siglos hacia atrás, ¿cierto? Entonces no va a ser el mismo padre en nuestra cultura occidental judeo-cristiana que el padre de un budista chino, de la cultura oriental o hindú, ¿cierto? O sea, no es el mismo, no es, Buda no es igual que Dios, ¿ya? Entonces, pero básicamente, de forma como esencial, es transversal el Edipo. Ahí está el tema cultural, ¿cierto? Desde la sociología está el socializarse de manera primaria, que claro, ahí también podríamos situar el Edipo y la configuración del aparato psíquico desde el psicoanálisis en lo que es la socialización primaria, en palabras de Durkheim, si no me equivoco, que tiene que ver con los procesos que se hacen en la familia, ya en esta sociedad chiquitita que representa nuestro núcleo inmediato de cuando nacemos. En el mejor de los casos, papá, mamá y la familia extendida, ¿cierto? O los vecinos, si pertenece a alguna comunidad, etcétera. Una socialización posterior que es la secundaria, ¿cierto? Que es cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo que ya está lleno de reglas, que no son las que nos pusieron nuestros padres, sino que las que corresponden al sistema ya más extendido, ¿no? A la sociedad, por llamarlo de alguna forma. Y como en nuestra sociedad capitalista. Ese es el modelo actual de sociedad en la que vivimos. ¿Qué pasa en la socialización callejera? Es algo completamente distinto. Todo ese recorrido que hace el sujeto no es el mismo que hacemos los que estamos integrados de alguna manera y los que nos consideramos normales, que estamos dentro de las normas de socialización. Esas es como las distinciones que hay que hacer y lo que tenemos que ir como explicando como desafío. ¿Qué diferencia hay entre el que está socializado como un neurótico, ¿cierto? Como nosotros, como tú, como yo, como los que estamos aquí y que no estamos presos, por lo menos en la cárcel de cuatro paredes, ¿no? Eh, a diferencia de estos cabros que crecen en las poblaciones, pues nosotros con Guillermo les contamos, nos conocimos en Quilicura en su peor momento ahí, Parinacota, Valle de la Luna. Saludo a todos los guetos de Quilicura a propósito. Claro, es que estaba pensando precisamente en eso antes de empezar este programa, que hay tantos modelos, tantas teorías que pueden explicar o darle un significado al tema de la socialización callejera y particularmente la delincuencia juvenil, que no podríamos estar hablando la noche completa y sabemos que el Zoom ya nos tiene limitados. Pero eh, lo que podríamos decir que toda explicación, sea sociológica, sea psicológica, desde el cognitivismo conductual, desde el conductismo, desde lo sistémico, eh, creo que podemos coincidir en algo, incluso desde la biología, la zoología. Pensemos que cualquier microorganismo, cualquier forma de vida, por muy primitiva o muy básica o de menor complejidad que sea, siempre busca de cierta manera eh, un líder, un modelo a seguir para ir buscando la forma en la cual integrarse en su grupo y socializar. Los animales en las manadas tienen un macho alfa o una hembra dominante con el cual forman clanes, tienen reglas. Entonces, eso de que la vida salvaje o vive como en la selva es hasta cierto punto. Eh, Veamos, es cosa de ver volar a las aves vuelan fíjense que vuelan en triángulo y va un líder adelante, Tienen formaciones, claro, y los movimientos tienen, eh, no son al azar, están programados y claro. están normados. Las abejas, La ¿para qué hormiga. decir? La hormiga. Entonces, de cierta manera, toda
forma de vida desde lo biológico que llega al mundo eh, y se tiene que insertar e integrar en él como método de supervivencia, necesita estructura, mm, un modelo al cual seguir para saber qué hacer o no hacer para poder sobrevivir, y que también a la vez este modelo lo pueda significar a él, como es la estructuración del yo lacaniano. Recordemos que el yo es la función, en cierto punto tiene la función del engaño, uno se construye a través de cómo el otro te va significando, mm, ¿ya? Entonces, bajo esta perspectiva, el, el humano necesita estructura, po, mm, ¿cachai? De cierta forma, el niño que está en plena etapa de goce necesita en cierto momento que caiga la ley, que caiga ese super yo, porque si no, no va a poder estar en el colegio, por ejemplo, o en el jardín, porque no va a integrarse en su grupo curso, va a ser el niño problema. mm. Por un ejemplo, porque va a estar gozando y pidiendo cosas que en el jardín ya no se le permiten. Entonces, de cierta forma, siempre estamos buscando la neurosis, estamos buscando la represión, estamos buscando la estructura, crear estas tres instancias, el Claro. ello, el yo y el super yo. Igual, sobre esa lógica, no hay que imaginar o confundirse, no es que las personas que nacen en los contextos deprivados socioculturalmente no tengan estructura. Si por eso están socializados también, solo que de otra forma. Las estructuras son distintas. Estas necesidades de una estructura para configurar lo psíquico es lo que difiere de alguna forma, ¿cierto? Tú mencionabas por ahí esto que había en común de que no había figuras paternas significativas de padre explícitamente. ¿Mm? Eh, Eh, y este lugar lo empieza a utilizar de alguna forma el rol, una entidad, imagino yo que es más bien abstracta. No sé si ustedes han analizado, así por una cuestión como de sentido común, el funcionamiento que tienen los grupos de antisociales, las mafias, las pandillas. Son familias. ¿Mm? Son familias que ofrecen un líder, que ofrecen protección a sus integrantes, a sus miembros. Muchas veces tienen jerarquía, ¿cierto? Esta cuestión, la idea de los menores, que mira la palabra también, incluso nosotros participamos de ese tipo de socialización. No, no nosotros dos, me refiero al sistema, al nominar de esa forma a los niños, ¿cachai? Menores, es como que son inferiores de alguna forma. ¿Mm? Y los muchachos del Sename que conozco yo se identificaron con esa idea y la transformaron en una ética. No sé si han escuchado los reggaetones contemporáneos, el trap que reivindica un poco, no un poco, completamente la delincuencia y la marginalidad. Ellos se refieren a sí mismos como los menores. Te da estatus ser de menor ser así. ¿Mm? Entonces, eh, imagínense lo que es para un niño construirse desde esas lógicas, que no son las mismas con las que nos construimos nosotros, en espacios protegidos, en espacios donde de alguna manera, eh, por lo menos más que estos otros muchachos, recibimos amor, recibimos protección y cuidados de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros cuidadores en los colegios. ¿Mm? Eh, por azar nosotros nacimos en el lado bonito de la luna, ¿no? Pero hasta por ahí no va en todo caso. Eh, pero estos cabros no, pues. Entonces, eso es lo que muchas veces no se entiende. Yo igual empatizo con todas estas personas que han sido víctimas de la delincuencia, de los portonazos que están de moda, los robos de auto y que, no sé, pues yo veo de repente en los noticieros a través de las redes la gente que comenta, no, hay que matar a estos cabros chicos,
Imagínate, po, weón, hay gente que quiere matar niños. Claro, porque pierden su categoría de niños en, en, en nuestra forma de percibir la sociedad, pues, de nuestra forma de estar socializados. Ellos no son parte de nosotros, ellos tampoco nos ven a nosotros como parte de ellos. ¿Mm? Claro, de ahí el concepto antisocial, ¿no? Mira, de cierta manera, aquí pensando un poco en la teoría de Winnicott, cuando habla del desarrollo del bebé, desde también la educación, la interacción con el colegio, es la parte del psicoanálisis educacional, ¿no? Que yo lo llamo, que igual es entretenido, pero bueno, dentro de lo que habla, dice que parte de la delincuencia juvenil tendría una respuesta en la familia, en la primera forma en la que se va instalando la ley del padre, porque claramente este ve que en alguna etapa de su vida puede romper los juguetes, puede hacer pataletas y todo el mundo incluso hasta se lo celebra. Después llega un momento en que ya eso no se le tiene que ser permitido, ¿cachai? Y, y de cierta manera, desde ahí vienen todos estos modelos educacionales de cómo ir de alguna metodología, adhiriéndose a una metodología para aprender a socializar a este niño, que en un principio es un antisocial, todos tenemos una Mm. antisocialidad de la base, o recordemos lo que decía Pablo cuando hablamos del capítulo de la psicosis, todos fuimos prepsicóticos, entonces de esta manera el padre tiene que tener una función que, por un lado, marque una rigurosidad, eh, una rigidez, algo que sea fuerte, digamos, pero a la vez también tiene que ser cariñoso y mostrar amor para que, porque el bebé estos impulsos más sádicos los aprenda a sublimar a través de la capacidad de vincularse a través del cariño. Ya, desde ahí esta, esta función de la ley paterna enseña que el niño tiene que entrar no sé, en un sistema escolar, eh, seguir ciertas normas, pero en el caso de los antisociales, sociales, esta función la que falla. Y yo Mm. creo que en la práctica, durante los años que trabajé en los diferentes programas, en las diferentes comunas, hasta hace poco, era un factor que se veía. Distintas historias. El padre faltaba por distintos, desde que estaba preso o porque se fue o porque el tipo, no sé, era un adicto que no tenía ni un brillo o lo habían asesinado. Hay distintas historias de suicidio, pero el factor eh, común, como digo, de más del 90% de los casos era ese, o un Mm. padre presente en la casa súper invisibilizado o, ¿cómo se llama esto? Invalidado, invalidado por la Mm. madre. Mira, voy a contar un caso, por favor, para que poder ejemplificarlo de mejor manera. Eh, este chico tenía un estilo de vida familiar que no era muy común dentro de la mayoría de los casos, porque no era de familia delincuente, sino que más bien padres que rechazaban esta conducta, pero sí vivían insertos en el contexto poblacional con otro tipo de trabajo, más emprendedores y prosociales. La mamá peluquera con una peluquería en la casa y el padre tenía su microempresa de instalación de productos hogareños, de tecnología. Entonces, este muchacho, un hermano menor con TEA, empezó a perder siempre la función o digamos la incidencia del padre en todo el funcionamiento hogareño. Este padre era como súper plano, simplemente proveedor y trabajador en lo que él hacía. Eh, y
a él siempre le empezaban a presentar, bueno, puedes salir a la esquina, pero no te juntes con este cabro porque ahí todos son delincuentes, ¿cachai? Y la repitencia de eso, la repitencia de eso. Salían y le cerraban la puerta con candado. Entonces, la primera fiesta que el cabro salió, la primera, cerró, hizo un portonazo. Entonces, los papás se preguntan por qué si nosotros, por más que le dijimos, le damos el ejemplo que esto no correspondía. Es precisamente por eso, porque hay un rechazo en esta función del padre plano que nunca le mostró algo que fuera como más eh, poderoso, que tuviera como una función con más incidencia en el hogar, porque lo tenía sometido a una madre que tenía como objeto de goce este hermano Tea, y este cabro quedaba sometido a la relación que la madre tenía con el hermano más chico, po, totalmente excluido e inserto en esto, como que tendría que ser también el otro niño sin tener el trastorno, tenía que estar metido en ese juego, Mm. y no hubo un padre que lo sacara. Entonces, ¿dónde buscó digamos, eso que se necesita? Esa lucha para la castración, pues esa pelea que se hace con el padre para tirar el tiro y afloja, ¿cierto? Así Mm. se va conformando la neurosis. Claro. Eh, igual estaba pensando en el tema como del padre, porque también conozco casos de niños que criándose con el papá siguen esta línea porque el papá también proviene de ese tipo de socialización. Entonces, eh, bueno, de partida, claro, a lo mejor entendiendo que el padre este del que estamos hablando es un representante de la ley en el sentido como de la sociedad a la que pertenecemos, de la civilidad, entiéndase, ley, no estamos hablando de los jueces ni de los tribunales, que no es nada, de hecho. Eh, un padre que le enseña a robar a su hijo, que lo lleva por este camino de la delincuencia desde, no sé, yo conocí casos de tipos que a bebés de 4 o 3 años le enseñan a robar en las tiendas, ¿cierto? Con los coches. Bueno, nosotros tuvimos casos en común de cabros que a los 10 años estaban robando autos y manejándolos parados, porque los pies no le llegaban a los pedales. Entonces, esos también estaban ahí los papás, quizás no en el rol. ¿M? Eso también que quede claro, no estamos hablando como de que, no sé, alguien que por mala suerte en la vida su papá tuvo un accidente o se murió antes de que uno pudiera conocerlo, compartir con él, o que uno sea huérfano, no va a implicar que uno esté socializado de calle o que no introyecte la figura paterna, o sea, perdón, el rol del padre como ley, ni nada de eso, sino que estamos hablando del imaginario. Remítanse a ese programa. No, Sí, no de que porque no tengo papá voy a ser un delincuente. ¿Mm? claro, pero es que siguiendo la lógica del psicoanálisis, a ver, pensemos en Lacan, por ejemplo, cuando en la tercera fase del Edipo nos damos cuenta de que el padre tampoco es el que posee el falo, sino que él también tiene que estar supedito a un falo universal, a las reglas Mm. sociales. Ya, aquí el padre, en el caso de los antisociales, no se presenta como una ley. Recordemos que en el capítulo de las perversiones lo dijimos, pues el perverso está evocando permanentemente la ley en búsqueda de esto que los venga a dar estructura. La psicosis. Recordemos cuando en el capítulo de la psicosis, que le estuvimos dando mucho tiempo con eso, Mm. en diversos programas, estamos delirantes. Eh, Cuando nos preguntamos si el psicótico deseaba, sí, en cierto punto no como el neurótico, porque el neurótico desea porque está en falta, por eso desea. Muchos autores dicen que el psicótico está completo porque forcluyó la metáfora del padre, entonces no podría desear, pero en cierto punto sí. ¿Y qué desea? Eso, precisamente,
el estar en falta. ¿Qué desea el psicótico? En estar en falta. Que la madre le presente la metáfora del padre. Entonces, recuerden que el delirio era una historia que el psicótico se armaba para poder tratar de anudar los tres registros pues, de lo real, simbólico e imaginario, donde el Mm, objeto A, que es la madre, se instale ahí. Entonces, como esta madre es psicotizante y no le presenta la metáfora del padre, el delirio es un invento que el psicótico se hace para poder adivinar lo que la madre, lo que está más allá de la mirada de la madre. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando el psicótico mata, porque la socialización callejera, el de la delincuencia está hablando más de estructuras antisociales, ¿cierto? Que está mm. borderline, que están aquí en el límite, fronterizo, remítase a esos programas. Ay, que mi nuevo gatito está bonito. Pero el psicótico, a diferencia, cuando el esquizofrénico mata, uno también podría decir, asesina en el nombre del padre, Mm, tratando de, obedeciendo una voz que le dice, mata, mata, o, mata al cura, o mata a no sé quién. Esa voz en el fondo es el delirio del- de la metáfora del padre tratando de retornar en el registro simbólico donde tiene que estar, pero retorna en lo real. Entonces, siempre podríamos decir que en todo está presente esto, ¿no? Esta necesidad de buscar una estructura. Por tanto, este padre que es delincuente y está preso, entonces el hijo afuera sigue el modelo, también estaríamos explicándolo bajo este fundamento teórico, que es el padre presentándole el falo que él no tiene en esto, po, en la antisocialidad, mm. ¿cachai? En la cárcel, donde más choro tiene diversos beneficios. En este submundo también se mueve mucha plata, mucho poder, mucha- muchos grupos. eh, Mm. no es una cosa que piensa que es como tan desordenada, es un Claro, orden del... tan, sí, pues lo que te decía, sí, no es algo sin estructura y por eso también esta idea como de la, ¿cómo le llaman? De la reinserción y todo el tema es compleja, es súper difícil porque están socializados de otra forma, es otra estructura en el fondo. Y las estructuras nosotros vemos en la práctica que incluso dentro de las neurosis es complicado tratar con ellas. Hay gente que viene con algún conflicto desde eh, su infancia, es un trabajo arduo, entonces no, es difícil imaginarse o de, no sé, pretender que de un día para otro un delincuente se rehabilite o cambie su percepción o su forma de relacionarse con la realidad. Imposible. Gente, nos quedan 3 minutitos, estoy viendo aquí. Pucha, Guillermo, ¿te parece que le demos otra vuelta quizá? Veamos ahí la respuesta a este capítulo. Siento que igual se nos quedan algunas cosas que deberíamos revisar. Quizás nos dimos cuenta aquí en esta conversación que hay varias aristas. O no sé, pues ahí coméntenos ustedes. Yo por mi parte estoy cerrando porque, como te digo, nos quedan 3 minutitos. Sí, podríamos darle otra vuelta, veamos la respuesta que tiene, exactamente. Pero, claro, dejar, yo creo que como la idea resumen, por lo menos desde mi parte, Mm, es que el ser humano, por su naturaleza biológica, necesita buscar estructura, un guía. Eso lo vemos en las religiones, mm. no sé, en la política. Siempre buscar un líder en el cual también nos puede hacer de cierta manera dar una respuesta a la pregunta universal, ¿quién soy, de dónde vengo? ¿Ya? El padre siempre da esa respuesta porque es el que te origina. Entonces el padre puede ser cualquier cosa. Eh, Seamos socializados o antisociales, siempre ahí está esta función que cumplió o esta figura que cumplió su función de determinada manera. Eso, no sé qué más poder decir. Eh, Suscríbanse, comenten. eh,
Los quiero mucho a todos. Gracias por escucharnos. Eso. Ya, pues, yo también me despido. Sí, creo que hay que darle otra vuelta y claro, también está el tema del antisocial, a lo mejor hacer los cambios semánticos correspondientes y hablar de socialización callejera, porque claro, es antisocial desde nuestro punto de vista, para ellos nosotros somos los antisociales. Agradecerles. Espero que les haya gustado y coméntenos pues, para que nos den aquí leña, porque ahora que tenemos menos tiempo, estamos haciendo resúmenes súper cortitos. Los queremos mucho. Nos despedimos. Un abrazo. Guillermo, hablamos nosotros por interno. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.